ver cómo lo pongo aquí arriba. Sí. Ok. Vamos a terminar acá. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a un capítulo importante de la pediatría, y es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces ustedes como alumnos, como médicos ya el próximo año, como médicos tienen que saber manejar lo que es la reanimación cardíaca pulmonar en el paciente pediátrico, tanto la básica como la avanzada. En verdad, toda persona debería tener conocimientos de reanimación cardíaca, cardiopulmonar básico, ¿no? Todos. Y bueno, dejarla avanzada ya para el personal sanitario, ¿no? Principalmente los médicos deben conocer esto. Y ustedes, como personal sanitario, como médicos en el futuro, de diversas especialidades, están en la obligación de conocer bien cómo realizar una reanimación cardiopulmonar pediátrica. Y el hacer una reanimación cardiopulmonar en adultos o en niños, lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Así como en todo lo que aprendemos, ¿no? Hacemos un diagnóstico y hacemos un manejo. ¿Cómo es que nosotros podemos diagnosticar que el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico, la evaluación para decir tiene paro cardiorrespiratorio y hacemos un tratamiento? A ver, chicos, empezamos con esa pregunta. ¿Qué me responden? A ver, ¿quién quiere participar, por favor? ¿Cómo sabemos que un niño o un adulto tiene un paro cardiorrespiratorio? A ver, ya ustedes están en el último año de Cuando medicina. no tiene pulso, doctor. Muy bien, colega dice, voy, lo evalúo y no tiene pulso. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar? Cuando no responde a estímulos, ¿Cómo? Cuando no responde a estímulos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo? Chicos, falta todavía algunos aspectos de diagnóstico. A ver, Doctor, vendría a ser cuando no tiene pulso ni respira. no respira, no tiene pulso, no responde a estímulos, me dijeron. Exactamente. Entonces, cuando quiero diagnosticar paro cardiorrespiratorio, necesito evaluar los tres órganos y sistemas más importantes en la vida o para la vida: el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio y el sistema nervioso central. Esos tres elementos son fundamentales para mi evaluación y yo poder decir, este paciente tiene un paro cardiorrespiratorio. No respira o respira en forma irregular, agónica. Dos, no hay función cardíaca y la función cardíaca se evalúa con el pulso. No necesito un estetoscopio, no se requiere solamente las manitos, palpar y definir si hay o no función cardíaca activa, que la voy a hacer mediante la evaluación de la onda del pulso. Y tres, función neurológica. ¿Está despierto o no está despierto? ¿Responde o no responde a estímulos? Evaluación del sistema nervioso central. Entonces, con esa evaluación, que es rápida, yo inmediatamente acercas y lo primero que haces es estimular al paciente, ¿no? Tocarlo, hablarle en voz fuerte, preguntarle cómo se siente o decirle qué te pasa, tocándolo, estimulándolo, con sonido, contacto. El paciente no responde. Si el paciente no responde,
recién voy a evaluar la parte cardiorrespiratoria. Porque si el paciente me responde, obviamente hay función cardíaca, ¿no? Si me responde, sí, doctor, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente hay función cardíaca y está respirando. Entonces, si no responde, inmediatamente valorar cómo está el pulso y si está ventilando o no está ventilando. Para valorar el pulso necesito mis manos, no necesito estetoscopio. Y la valoración del pulso tiene que ser en un lugar que corresponda a una arteria grande, más cerca al corazón, que me permita no tener errores. Ya veremos en qué arteria se recomienda tomar el pulso. Y lo tercero, perdón, es ver la respiración. Y allí pueden aplicar ustedes tanto la vista, porque uno puede ver si el tórax se infla, puede ver si es que hay movimiento, ¿no? Del tórax y abdomen. Y además también se puede sentir y escuchar, ¿no? Puedo sentir que está exhalando o puedo escuchar la respiración. Entonces, con esos sentidos, puedo decir si está respirando, si tiene pulso o no tiene pulso y no está respirando. Y algunas veces vemos que si hay pulso y no respira. Y ese es solamente un paro respiratorio, no un paro cardíaco. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber evaluar clínicamente. Un aspecto importante, entonces, es la valoración correcta del pulso. ¿Qué pulsos nosotros debemos evaluar en estos casos de valorar si hay o no actividad cardíaca? ¿Qué pulsos ustedes creen que debemos evaluar? A ver, pregunta para todos. Carotidio. El pulso carotidio. El pulso carotidio es un pulso accesible, lo que está en el cuello, en la parte lateral, ¿no es cierto? En la parte lateral. Y con la palpación podemos encontrar si hay o no pulso, pulso carotidio. En la parte pediátrica hay una dificultad con los niños pequeños. Ustedes ya han hecho neonatología y en pediatría ven niños lactantes, sobre todo los niños menores de 1 año y más aún los menores de 6 meses. ¿Han notado ustedes que si lo miran a estos niños pareciera que no tienen cuello? ¿No? Su cachetito está pegado a esa parte de tórax. No se define un cuello claro a menos que yo les tire, ¿no? Pero pareciera como que no tienen cuello. En estos niños es difícil tomar el pulso carotidio. ¿Qué pulso entonces podemos evaluar en el lactante? Pulso braquial. Pulso braquial, doctor, y femoral. Muy bien, muy bien. El pulso braquial. El pulso braquial. El pulso braquial se prefiere al femoral por la accesibilidad, ¿no? El niño a veces está bien envuelto, con mucha ropa, está con pañal. En cambio, el bracito descubrirlo es un poquito más fácil, ¿no? Y rápidamente podemos tomar el pulso braquial. Muy bien. El femoral también es otro pulso grande, es una arteria grande que podemos acceder a ella para evaluar. Pero para este tipo de evaluación no se recomienda tomar pulso, digamos, en el brazo, en la muñeca, el pulso radial, ¿no? O el pulso pedial, son pulsos distantes, alejados, que son más difíciles de valorar. Entonces, esos son los lugares donde tenemos que tomar el pulso del niño. Bien, entonces ahora entremos a lo que es las guías, ¿no? Las guías de reanimación cardiopulmonar pediátrico se van actualizando constantemente y se actualizan según diferentes organizaciones e instituciones, ¿no? En Estados Unidos tenemos la AHA. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿no están pasando las diapositivas? No, no estoy pasando, estoy ahí con la primera diapositiva. ¿La ven? Ah, sí, doctor, disculpe, No, pensé si que ya la ven, estaba. está bien. Mientras ustedes vean algo, no se preocupen. Ya estaba yo diciéndoles que las guías son instrumentos que nos sirven mucho a los médicos para guiarnos, justamente su nombre, guías, en el manejo de una determinada patología, en este caso, en los pasos a seguir de la reanimación básica como avanzada en pediatría.
Y hay diferentes instituciones que promueven estas guías, ¿no? Las que nosotros solemos ver mayormente son las que dictamina la Academia Americana del Corazón, American Heart Academy, ¿no? La AHA, ¿no? Que renueva estas guías o las revisa cada 5 años más o menos. Y han ido cambiando en el tiempo, sí, hay modificaciones en el tiempo. Por eso que lo que vamos a aprender ahora o vamos a revisar ahora corresponden a las guías del 2020, las revisadas en el 2020. Probablemente en el 2025 tenemos otra revisión. Y cada año también se publican algunas actualizaciones, algunas revisiones, ¿no? Pero cada 5 años ya cambian, hacen una propuesta de guía. Yo recuerdo mucho cuando era estudiante de medicina, e incluso cuando he sido pediatra, a nosotros nos enseñaban y hacían hincapié mucho en la reanimación con el ABC, ¿no? El ABC. Y eso cambió, y eso cambió. Cambió luego por el BCA, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo a la luz de la evidencia. ¿Hay diferencias entre el paro cardíaco del niño y del adulto? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes han visto ya adultos. Vamos a empezar a ver a niños ahora. Entonces, cuando yo hablo de adultos, de que ustedes ya han hecho todo el curso de adultos, ¿cuál es la causa principal del paro cardíaco en adultos? Chicos, El infarto agudo de miocardio. ¿cuál? El IMA, infarto El agudo de infarto de miocardio. miocardio. ¿Qué más? O sea, es el infarto de miocardio y trastornos del ritmo cardíaco, del corazón. Es decir, la causa del paro cardíaco en adultos primariamente es una alteración cardíaca. El corazón está fallando. Por un infarto, por un trastorno del ritmo, lo que fuera, el corazón falla, porque está viejo, en fin. En el niño, en el paro cardíaco del niño, ¿cuál es el principal problema? ¿Qué es lo que lleva al paro cardíaco del niño? Ustedes ya han hecho neonatología, ya pueden responder esa pregunta. Insuficiencia respiratoria, doctor. ¿Cómo? Insuficiencia respiratoria. Muy bien, muy bien. El paciente pediátrico mayormente hace paro cardíaco no por un problema inicial cardíaco, no por un infarto, no por un trastorno del ritmo cardíaco. Hace paro cardíaco a consecuencia de una falla respiratoria inicial, a consecuencia de la hipoxemia secundaria a una neumonía, a un broncoespasmo severo, a una alteración de la ventilación-perfusión que genera hipoxemia. Ese corazón trata de dar más oxígeno latiendo más rápido, también requiere más oxígeno y finalmente la hipoxemia termina ya agotando el corazón y genera paro cardíaco. Es decir, la causa primaria del paro cardíaco pediátrico es mayormente una insuficiencia secundaria, una insuficiencia respiratoria. Por eso es que dentro de la reanimación en pediatría tenemos mucha necesidad del soporte oxigenatorio, porque la mayoría de veces esa es la causa. Esa es la causa. Y en neonatología sí han aprendido que si el niño está con paro, tienen que dar aire, oxígeno, porque esa es la primera causa, la más importante. Entonces, esa diferencia es importante a saber y entender, ¿no? Entonces, pudiera ser que en el futuro también cambie las conductas de reanimación en el paciente pediátrico a la luz de la evidencia. Entonces, todo esto requiere evidencia y en niños se ha hecho poca evidencia hasta ahora, ¿no? Pero eso puede ir cambiando. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Las causas del paro cardíaco en lactantes y niños son distintas al adulto, ¿ok? Acá lo que quiero mostrarles es la cadena de supervivencia de un paciente que está en el hospital y un paciente que no está en el hospital. ¿Y la cadena de supervivencia qué significa? Significa los eslabones a los cuales nosotros tenemos que trabajar para prevenir
y para manejar un paro cardíaco. Y siempre en el primer escalón está la prevención, ¿no? En la parte del paciente que está hospitalizado, está en la búsqueda de factores que puedan motivar un paro cardíaco. Yo eso les decía, la hipoxemia en el niño, por ejemplo, hay que manejar la insuficiencia respiratoria, valorar bien la parte respiratoria porque su falla nos podría llevar a un paro cardíaco, teniendo un corazón sano, ¿correcto? Producido el evento, lo que primero se debe hacer es siempre alertar, activar el sistema de emergencia, un sistema de respuesta inmediata. En los hospitales, cada servicio tiene un protocolo que siguen apenas se produce un paro cardíaco. Ustedes van a escuchar muchas veces en algunos hospitales los famosos códigos y ahí empiezan o producido un evento en pediatría, por ejemplo, la enfermera toma conciencia de eso con el médico interno y dicen, este paciente está en paro. Empiezan a actuar, pero tienen que activar el sistema de emergencia. Entonces, alguien tiene que llamar a la central para comunicar que en pediatría, cuarto piso, hay un paro cardíaco. Entonces, en bocinas se comunica al hospital, al equipo que va a dar una respuesta inmediata, pero nadie pues, va a llamar paro cardíaco en pediatría, entonces usan códigos. Y mayormente los códigos van de código amarillo, por ejemplo, que mucho recuerdo como interno, que significa paros respiratorios. Código amarillo, cuarto oeste, código amarillo, alguien hace paro respiratorio en el cuarto oeste. Y muy cerca escuchábamos código rojo, cuarto oeste, código rojo, cuarto oeste. Ya sabíamos que hay un paro cardíaco y en la unidad de cuidados intensivos hay un equipo de respuesta inmediata para estos eventos. Entonces, el equipo que está a cargo de guardia en ese momento inmediatamente corría al lugar del evento para dar la reanimación básica. Ya la básica había empezado, ya para dar una reanimación avanzada, probablemente a este paciente. Y muchas veces eso quedaba ahí y estábamos todos felices, ¿no? Porque si escuchábamos el siguiente llamado, capellán de turno, cuarto de capellán de turno, cuarto de bueno, ya sabíamos cuál fue el desenlace de ese evento por el cual fueron llamados, ¿no? Entonces, esa es más o menos lo que nosotros manejamos. Y el RCP de alta calidad empieza en el lugar donde se produce el evento y con las primeras personas que lo atienden. Entonces, por eso digo que en el hospital, el personal de salud, el interno, ustedes como internos tienen que empezar a hacer RCP y eso tienen que saber hacer bien un RCP. Luego ya viene el equipo que les digo de UCI y hace una reanimación avanzada, sale del paro y va una a cuidados post-paro, ¿no? Y finalmente podría ir a recuperación, o sea, una terapia de recuperación. Ese es el manejo del paro cardíaco intrahospitalario. Y el extrahospitalario es muy similar, solo que la diferencia está en que en el extrahospitalario debemos de tener medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ir en buses o en autos, tienen que ir los niños con cinturón de seguridad, con sillas especiales para niños, para que ante un choque se proteja a ellos y no lleguen a un paro. Y el resto de eslabones son los mismos, ¿no? Son exactamente los mismos. ¿Qué significa soporte vital básico o reanimación cardiopulmonar básica? Lo básico significa que nosotros vamos a utilizar en la reanimación nuestras manos, lo que tenemos con nosotros. No requerimos más que un equipo que se ha implementado últimamente, que es el DEA, ¿no? El desfibrilador automático. El desfibrilador automático, sí se está promoviendo que se use en la reanimación básica, o sea, lo utilicen personas que no son médicos en cualquier lugar donde se produzca el evento, ¿no? Y es por eso que los aeropuertos, los estadios, donde hay reuniones masivas, debe haber desfibriladores. Los supermercados, los moles deben tener desfibriladores. Y ustedes pueden verlos en algunos lugares. Porque ante un evento que ocurra, este desfibrilador nos va a ayudar. Vamos a verlo luego cómo, ¿no? Y acá vamos a empezar la primera parte, que es la reanimación del paciente pediátrico. Y en pediatría nosotros tenemos un grupo de niños que se llaman lactantes. Los lactantes, no voy a hablar de neonatos, porque neonatos es todo un tema aparte que lo están viendo con sus profesores de neonatología. Con sus profesores de neonatología, incluso creo que hacen práctica de esto, ¿no? Porque neonatología es todo un proceso aparte. Yo les voy a hablar de lo que son lactantes, y esos son los niños menores de un año, ¿no? Desde un mes hasta un año.
Los niños, el grupo de niños para RCP se consideran de 1 año hasta la aparición de caracteres sexuales secundarios. Y el grupo de adolescentes ya son niños de la pubertad hacia arriba. El grupo de adolescentes, el manejo del RCP es igual que el de adultos. Es igual que el de adultos, adolescentes. Lactantes y niños tienen características propias por su tamaño, por su peso, etc. Veamos cómo. Hay 5 aspectos que ustedes tienen que tener en relación a la reanimación cardiopulmonar de calidad. Primero, que la frecuencia de las contracciones sean adecuadas. Y esas frecuencias han ido cambiando también según cada revisión. Ahora vamos a ver qué nos dice la última revisión. Luego, que la profundidad también sea adecuada, ni muy superficial que no genere contracción cardíaca, ni muy profunda que genere fracturas costales, ¿no? Las fracturas costales, dicho sea de paso, son complicaciones esperables cuando se hacen revisiones de calidad. O sea, bueno, de parte de los efectos secundarios de una reanimación de calidad pudiera ser algunas fracturas costales. Segundo, que ante cada compresión debemos de permitir una descompresión torácica completa para así generar una buena circulación. Cuarto, hay que minimizar las interrupciones, o sea, la reanimación cardiopulmonar es igual imitar el funcionamiento cardíaco y créanme que sus corazones no descansan. Sus corazones están latiendo constantemente, incluso ustedes duerman. Cuando dan exámenes laten un poco más rápido, pero no paran. Si yo voy a tratar de dar reanimación, debo hacer lo mismo, o sea, no parar. Y solamente dejar de hacer reanimación o compresiones en situaciones específicas. Por ejemplo, cuando se va a desfibrilar. Si se va a desfibrilar, hay que dejar de comprimir. Y segundo, evitar las ventilaciones excesivas, ¿no? O sea, la ventilación excesiva a veces lleva a que el aire se acumule en el estómago y no en donde queramos que vaya. Hablemos un poco de la profundidad de las compresiones. Se dice que la compresión adecuada, no hay un valor exacto porque el tórax no es igual en todos los niños. El tórax de un niño de 9 meses es diferente al tórax de un niño de 3 meses. Y acá, por estándar, por más o menos promedios, dice que en los lactantes debemos comprimir 4 centímetros. Bueno, ese es en promedio. Pero le repito, un niño de 9 meses es diferente a un niño de 2 meses. Entonces, lo lógico es decir que se debe de comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior. 1/3. ¿De acuerdo? En promedio, en el lactante significa compresiones de 4 centímetros. En los niños, que decíamos desde 1 año hasta los caracteres secundarios, es 5 centímetros. Y en adolescentes, al menos 5 centímetros y máximo 6. Entre 5 y 6. En cuanto a las frecuencias, las compresiones debe ser entre 100 y 120. 100 y 120. Ahora, ¿cómo se hacen las compresiones? Va a depender si estoy solo o estoy acompañado. O sea, si tengo ayuda o estoy solo. En el paciente pediátrico, se hace, cuando estoy solo, 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Pero si tengo ayuda, uno de mis ayudantes va a hacer la parte ventilatoria y otro hace la parte circulatoria. Como es un lactante, vale hacerlo de esa forma, como muestra la figura, o sea, abrazar al niño y con los pulgares en el tercio inferior del esternón hacer las compresiones. Como es un lactante, compresiones de 4 centímetros, ¿de acuerdo? Y como tengo ayuda para la ventilación, ya somos 2, entonces se usa 15 compresiones y 2 ventilaciones. 15 compresiones y 2 compresiones. Entonces, quien está haciendo las compresiones va contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15. Dice 15 y la persona que está en la parte ventilatoria acomoda su equipo, coloca, posiciona al paciente y da 2, una ventilación, 2 ventilaciones y continúa la compresión, ¿no? 15, 2, 15, 2. Cuando el paciente es ya un paciente mayor, como ven, está solo el reanimador, ya no se hace con el dedo, sino se hace con un brazo, ¿no? En la parte inferior del esternón. Ahí se hace, si estoy solo, igual, 30 compresiones por 2 ventilaciones, pero si el niño es más grande, de repente tiene 10 años, una mano podría no ser suficiente para comprimir los 5 centímetros.
A lo mejor requiero ya usar, como muestra la figura, dos brazos, ¿no? Los dos brazos. Si son dos reanimadores, es 15-2, pero si soy solo, siempre va a ser 32, ¿correcto? Hay una cuestión que dice, ¿se puede hacer reanimación solamente con compresiones? Porque por razones diversas, a lo mejor no tengo un equipo de ventilación como un ambú, como han visto, tengo que hacerlo boca a boca. Y con el tema del COVID, con el tema del VIH, con el tema de muchas enfermedades de transmisión, hay personas que no, pues, no quieren hacer compresiones boca a boca, ventilaciones boca a boca, ¿no? Entonces se dice, ¿podría hacerse solamente compresiones? Bueno, eh, generalmente en la población pediátrica, en la cual nosotros sabemos que la mayoría de veces el paro cardíaco se debe a problemas ventilatorios, o sea, a hipoxia, es fundamental las ventilaciones, es fundamental. En el paciente adulto, en la cual la mayoría de veces se debe a un problema cardíaco primario, muchas veces dar solo compresiones saca del paro al paciente y se puede reanimar. ¿De acuerdo? Entonces, como dice ahí, el carácter asfíctico de la mayoría de los paros cardíacos pediátricos es necesaria la ventilación. Pero nos dice también que si los reanimadores no quieren o no pueden administración ventilación, se recomienda que se realice reanimación solo con compresiones, inclusive en lactantes y niños con paro cardíaco. Es decir, al menos algo, ¿no? No le quiere dar ventilación, pero al menos darle masaje cardíaco. Si no sale, ya, pues no sale. Y si sale, genial. ¿De acuerdo? Entonces, podría recomendarse, de todas formas, hacer solo compresiones en un paciente pediátrico o adulto para dar reanimación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me enseñaron a mí el ABC ha cambiado al CAB. ¿Qué significa CAB? Que lo primero que hay que hacer en una reanimación es la circulación. O sea, primero las compresiones, después la apertura de las vías aéreas, o sea, posicionar las vías aéreas, y B, que es ventilar al paciente, breathe, ventilar. Eso es lo que se recomienda en adultos y también en niños. A diferencia de cuando yo estudiaba medicina o cuando era pediatra al inicio de mis años, me enseñaban el ABC, o sea, primero posiciona al paciente a apertura de vías aéreas, segundo, da ventilación boca a boca o ventilación, y tercero, la contracción, las compresiones. Así era, así estaba. Yo creo que con las investigaciones y las revisiones en pediatría, las próximas guías del año 25, ya a la luz de nuevas evidencias, más evidencias que siguen diciendo que la parte ventilatoria es primordial, probablemente volvamos al ABC. Yo pienso que podríamos ver. Pero al momento, actualmente, nos dicen el CAB. Acá les hablaba de tomar el pulso, ¿no? Y está ahí, como ustedes me decían, que en el infante se toma el pulso braquial, ¿no? Porque casi no tiene cuello. Miren ustedes ahí. A diferencia de un niño más grande, en el cual sí me permite tomar el pulso a nivel carotídeo. Entonces, por favor, cuando tengan un paro cardíaco, no vayan al paciente y le estén tomando el pulso en la muñeca. ¿Ya? Por favor, ustedes como personal de salud no hagan eso. Este es un resumen, un cuadrito en relación a las características del RCP básico en niños lactantes y niños de 1 año hasta la pubertad. Y he dividido esos dos porque básicamente es lo que es pediatría. Cuando ya son pubertad para arriba es lo mismo que para adultos, ¿no? Y ahí está claramente que les dice que si son dos rescatistas, la compresión es 15-2, pero si solo hay un rescatista es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Eso es importante conocerlo, ¿no? Verificar el pulso, como está allí, y también les dice que en el niño puede ser carotidio o puede ser el femoral, ¿no? El que tengan el mejor acceso. Cuando es un lactante, la compresión cardíaca se hace con los dedos, ¿ok? A nivel del esternón, o con los 2 pulgares si es que son dos rescatistas. En cambio, en el niño puede usarse una mano o dos, dependiendo del tamaño del niño.
¿De acuerdo? Y ahí también le remarca la profundidad. La profundidad está como pulgadas, pero 1.5 pulgadas en el lactante equivale más o menos a 4 centímetros y 2 pulgadas es más o menos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que usted vea, es el primero en ver un paciente que tiene un paro cardíaco, lo primero que tiene que hacer es activar el sistema de emergencia. Porque si usted no activa el sistema de emergencia, se va a quedar solo con el paciente y no va a poder avanzar más. En cambio, si activa el sistema de emergencia, hay gente que va a venir en apoyo y probablemente requiera una reanimación avanzada con el equipo de ambulancia que estaría llegando. Entonces, cuando tenemos un solo rescatista, si solamente estoy solo, pues lo primero que hacer es diagnosticar, ¿no? Y para eso golpeamos el hombro, le hablamos en voz alta. Si no responde, evaluamos si respira o no. Y si no responde y no respira, o respira con dificultad, hay que pedir ayuda, activar el sistema de emergencia y valorar si hay pulso o no. Y la valoración del pulso no debe demorar más de 10 segundos. En 10 segundos, tengo dudas, consideren que no tiene pulso y trabajen como si fuera paro cardíaco. Si no hay pulso o no está seguro, se inicia la reanimación. Como estoy solo, es 32. Se hace cada 2 minutos, se reevalúa si hay o no pulso. Y si es que llega un DEA o alguien me alcanza un DEA, hay que manejar el DEA. Y siempre manteniendo el RCP. El DEA es un equipo que se coloca parches, 2 parches, ¿no? La parte anterior del tórax o anterior y posterior del tórax, y el mismo equipo hace una lectura del ritmo cardíaco, de la actividad eléctrica cardíaca, y determina si es un ritmo desfibrilable o no es un ritmo desfibrilable. Si el equipo detecta que es desfibrilable y se aconsejamos hacer una descarga, ustedes hacen la descarga. O el equipo dice no se recomienda descarga y ustedes siguen con su reanimación. La diferencia cuando son 2 rescatistas es que al inicio uno se va a activar el sistema de emergencia o a buscar un DEA. El primero que queda empieza como si estuviera solo, pero cuando viene el otro rescatista ya trabajan de a 2, ¿no? Y la forma de coger el tórax es como ustedes ven en la figura. Cuando están ahí 2, ya son 15 compresiones por 2. ¿De acuerdo? Ahora, durante la reanimación, yo puedo colocar un dispositivo avanzado para asegurar la vía aérea. ¿Y cuáles son dispositivos avanzados para asegurar la vía aérea? A ver, ¿quién me dice para ver si no se durmieron? ¿Qué dispositivos avanzados conocen ustedes de asegurar la vía aérea? ¿A qué me estoy refiriendo? Chicos, Doctor, la intubación endotraqueal. muy bien, un tubo endotraqueal, pero a veces eso no es tan asequible. Los paramédicos usan unos dispositivos que llaman máscaras laringeas, que se colocan fácilmente hacia la laringe y permite ya dar una ventilación parecida a la intubación endotraqueal. Cuando yo he puesto un tubo endotraqueal o una máscara laringe en el hospital, ya las compresiones no tienen un ritmo de 32 o 15-2, ya no, se independiza. Quien hace las compresiones hace compresiones de entre 100 y 120, entre 100 y 120. Y quien hace las ventilaciones ya no espera que cuente 15 o 30, no, va a ser una ventilación cada 2 a 3 segundos, lo que significa de entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. Y no hay ninguna sincronización, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta que cuando ya se coloca un dispositivo, ya no se cuenta 32 o 15-2, no, ahí las compresiones son a un solo ritmo entre 100 y 120 y las ventilaciones son una cada 2 o 3 segundos, permitiendo dar entre 20 y 30 ventilaciones por minuto y no hay sincronización. Este es un resumen que ustedes pueden ver de cómo se hace la reanimación de alta calidad en el paciente adulto adolescente, en los niños y en los lactantes. Siempre se habla cuando uno va a un lugar a atender un paro, ver la seguridad. O sea, primero ver el entorno. Por ejemplo, de repente alguien está manejando un enchufe o un cable y se electrocuta y hace paro. Entonces, si yo voy a atenderlo, pues tengo que asegurarme que la electricidad esté cortada, que no haya, pues, riesgos para uno. O de repente hay un terremoto, la casa está por caerse, no me va a poner a la reanimación dentro de una casa, o se puede una réplica y se cae la casa y muero. Hay que sacarlo a un lugar seguro para ahí darle reanimación. Luego de hacer el diagnóstico, por favor apague sus micros.
hacer un diagnóstico si el paciente está respirando, está despierto o no, ¿no? O sea, hacer diagnóstico de paro cardíaco. Luego activar el sistema de respuesta de emergencia. Luego la relación de compresión-ventilación, si son uno o dos reanimadores. Recuerde que si son dos reanimadores, allí la relación es 15:2 y si está solo uno, al principio es 30:2, ¿de acuerdo? Luego está la relación de compresión-ventilación, ¿no? Si es que está con un dispositivo avanzado, lo acabamos de revisar, la frecuencia, la profundidad. Acá es un resumen completo para que ustedes puedan ver. Mm, las interrupciones deben evitarse, ¿no? Deben ser menos de 10 segundos y sobre todo cuando va a haber desfibrilación. Entonces, las conclusiones, decimos que hay que confirmar la secuencia CAB en pediatría. Esto podría cambiar en el futuro, ¿de acuerdo? Hay que conocer qué hacemos con un reanimador o con dos reanimadores, ¿de acuerdo? Y el límite superior de compresión son 6 centímetros, que es para adolescentes, ¿no? Que igual que en adultos. La frecuencia que es de 100 a 120, y en la paciente pediátrico, pues se necesita que al lado de las compresiones se insista que necesita ventilaciones por el carácter asfíxico. Ese es un DEA, o DAE también, ¿no? ¿No? Es un equipo de desfibrilación automática. Y es así, en pacientes pediátricos tiene dos parches que se colocan en el niño pequeño, uno anterior y otro posterior, ¿no? Los DEAs vienen mayormente para adultos. Pudiera ser que algunos en Estados Unidos tienen DEAs para niños, como este. Pero si no lo hay, pues se usa el de adultos, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. La desfibrilación en niños, pues cuando es pequeño, entre 1 y 8 años, se prefiere usar electrodos pediátricos o con atenuadores de energía. Pero si no hay, puede usar el de externas, igual que para los niños mayores. ¿Alguna pregunta de soporte básico? Para entrar entonces lo que ahora es el soporte avanzado. El soporte avanzado, llamado como soporte vital avanzado en pediatría, o sus siglas PALS en inglés, ¿no? Soporte Life Advanced Pediatrics. Mi inglés es malo, por si acaso, así que eso es lo que vamos a tratar ahora. Y para conocer esto, debemos de entender un poco la fisiología cardíaca, la electrofisiología cardíaca. Y ustedes pueden ver al medio un esquema, un dibujo de lo que es la onda, las ondas eléctricas del corazón. ¿Y por qué son importantes las ondas eléctricas del corazón? Porque estas lo que marcan es el funcionamiento cardíaco. Y al principio, como ustedes, si pueden, no sé si pueden, acá, por ejemplo, en esta onda, la primera es la onda P. La onda P, ¿qué nos indica? A ver, ¿quién me dice qué nos indica la onda P? Chicos, no, no me hagan sentir triste, por favor. ¿Qué significa la onda P? ¿Qué significa el complejo QRS? ¿Qué significa la onda T? Eso ya lo han hecho ustedes en fisiología, en sus cursos básicos, en medicina, en cardiología, tantos cursos que llevan del corazón. Ujú. Despolarización. ¿Qué significa la onda P, la QRS, la T? Chicos, ya no me da mucho tiempo, pero bueno, vamos a hablar. En la onda P es la onda que me va a significar la contracción auricular. Contracción auricular. Cuando se contrae las aurículas, llevan la sangre a través de los válvulas auriculoventriculares, ¿no? Eh, la tricúspide, la bicúspide, etcétera, pasa a través de la sangre hacia los ventrículos. Entonces, cuando se produce la onda P, es la energía de la contracción auricular, de las dos aurículas, pues se contraen en simultáneo. Y eso genera el llenado ventricular. Y el complejo QRS significa la contracción ventricular. La contracción ventricular. Y la onda T significa la relajación ventricular. Su contracción es el QRS y la relajación ventricular es la onda T. Y esto nos sirve, el electrocardiograma nos sirve para marcar el ritmo. Pero ¿qué ocurre si de pronto ven ustedes un ritmo como el que está aquí arriba? Vean ustedes este ritmo de arriba, totalmente caótico. Me refiero arriba a la izquierda, ¿ya? Si es que no ven mi puntero.
totalmente caótico, irregular, ondas que no sé qué serán, pues la P, la T, QRS, todo está junto ahí, no sé qué es. Este ritmo que ustedes ven acá se llama fibrilación ventricular, ¿ya? Porque el corazón está fibrilando, fibrilación ventricular. El ritmo superior de la derecha son ondas grandes, no hay onda P, y acá tenemos un ritmo que es una taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular. En la parte inferior, ustedes pueden ver un ritmo que está bastante lento, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir la frecuencia cardíaca de este paciente? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿Alguien me puede decir su frecuencia cardíaca? Más o menos, te acordarán ustedes por EKG, o estudios EKG que se hace. Yo lo que hacía es contar entre puntitas y puntitas cuántos cuadraditos hay. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadraditos. Entonces yo divido 300 entre 7, más o menos me sale 45 por ahí. Entonces esto es una bradicardia. El paciente está con bradicardia. Y este último, abajo a la derecha, lo que tengo es una línea. No hay actividad eléctrica, es una línea. Y a esto se llama asistolia. No hay actividad eléctrica. No hay. Entonces, es bueno conocer si mi paciente está con un cuadro de taquicardia, en este caso una taquicardia ventricular, una bradicardia severa, una asistolia o está con una fibrilación ventricular. Muchas veces los pacientes, como el este de abajo a la izquierda, esta bradicardia, pueden ir sin pulso. O sea, yo tengo un niño que no tiene pulso, pero le hago un electrocardiograma y encuentro esta actividad eléctrica y se llama, si no tiene pulso, se llama actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Entonces, eso también debemos de saber reconocer. Aquí les voy a mostrar un algoritmo importante de qué hacer, y esto está en las guías, qué hacer, perdón, esto, ¿cómo es? ¿Qué hacer con un paciente que tiene, ay, perdón, quiero sacar esto. Vamos a poner hacia abajo. Ya. En un paciente que yo diagnostico que tiene paro cardiorrespiratorio, ya sabemos cómo diagnosticar, empezamos inmediatamente a iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La reanimación cardiopulmonar empieza con las contracciones, ¿no? O sea, con las compresiones, ¿de acuerdo? Y si se puede, debe empezar inmediatamente la ventilación en el paciente pediátrico con máscara y oxígeno. Debo colocarlo en un monitor que tenga la posibilidad de hacer desfibrilación. Inmediatamente veo si el ritmo es desfibrilable. Mi primera observación. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Son dos los ritmos desfibrilables. No deben olvidar. Estos dos ritmos que son desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son los dos ritmos que son desfibrilables. Estos dos ritmos son los que detecta el DEA. El DEA está preparado para detectar fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Lo detecta y dice hay que desfibrilar. Y eso es lo que se debe hacer. Es una descarga. Y la descarga que se realiza, que hacemos esta descarga, puede ser el DEA, pero si lo hacemos nosotros en una unidad de trauma shock pediátrico, debe ser a una dosis. Y la dosis de la descarga que se utiliza es de 2 joules por kilo. 2 joules por kilo. Si el paciente pesa 20 kilos, esta primera descarga es de 2 joules por kilo, es decir, de 40. Se da reanimación por 2 minutos y ya en este momento ya tenemos que estar colocándole una vía endovenosa, porque vamos a hablar de terapia de reanimación avanzada. Tenemos que usar medicamentos y drogas. Si no tengo una vía venosa, puedo usar una vía intraósea.
porque a veces en paciente que está en paro no se encuentra una vena, es difícil, sobre todo si es niño. Y en el niño pequeño es relativamente fácil hacer una vía intraósea. Doctor, disculpe, buenas tardes. Una consulta. Usted habló de los joules. ¿Me puede volver a repetir de los joules, por Y favor? eso de los Joule también lo pueden encontrar aquí. Cuando lean esta guía que está aquí, y claramente dice en la parte derecha, dice la energía de descarga para desfilación. La primera descarga es 2 joules por kilo. Ahí está escrito, 2 joules por kilo. Y la segunda descarga, como iba a explicarles luego, se aumenta al doble. Y por ejemplo, le decía, si pesaba 20 kilos, entonces la primera descarga debería ser de 40 joules. ¿Ya? Y eso se gradúa en el equipo, el aparato de desfibrilación. Después de 2 minutos se evalúa nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, es decir, que sigue la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular, se recomienda hacer otra descarga, pero ya mayor, ¿no? O sea, 4 joules por kilo. Y las siguientes descargas pueden ser 4 joules por kilo o ir aumentando hasta un máximo de 10 joules por kilo, no más, no más. Y que no supere la dosis de adulto, claro está. Se hace 2 minutos de reanimación y después de 2 minutos de reanimación ya estamos nosotros utilizando, en ese momento podemos empezar a usar drogas. ¿Y qué drogas utilizamos en la reanimación, en este caso de fibrilación ventricular o taquicardia de impulso? Adrenalina. Y la adrenalina se usa cada 3 a 5 minutos, cada 3 a 5 minutos. Eh, Puedo repetirla, ¿no? Y considerar el manejo avanzado de la vía aérea. O sea, aquí, si es que sigo acá, ya debo estar pensando en ponerle un tubo endotraqueal a mi paciente. Seguimos valorando si es desfibrilable o no, y si sigue siendo desfibrilable, seguimos con la descarga, que puede ser 4 o más joules por kilo, con un máximo de 10. Ya usé adrenalina, ya usé una tercera descarga. ¿Sigue el problema? Pues entonces puedo usar otras drogas como amiodarona o lidocaína. Las dosis de amiodarona o lidocaína, ustedes la van a ver a la derecha también. Ahí están dosis, por aquí debe estar la dosis, ¿no? Está la dosis de amiodarona, está la dosis de lidocaína y también está la dosis de adrenalina. Acá les decía usar adrenalina. Con la adrenalina ustedes deben tener cuidado. Las ampollas de adrenalina ya vienen de 0,1 miligramos por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces, la dosis que se utiliza, la dosis es 0,01 miligramos por kilo, pero en los paros cardíacos utilizamos la adrenalina diluida, ¿ya? Utilizamos una adrenalina diluida de 1 en 10, ¿de acuerdo? Y la dosis es 0,1 mililitros por kilo de peso de una concentración de adrenalina al 0,1 miligramos por mililitro, a 0,1 miligramos por litro. La dosis máxima a utilizar es de 1 miligramo. Y esto se va a repetir cada 3 a 5 minutos, ¿de acuerdo? Y puede usarse por vía intraósea. ¿Qué más? En algún momento, tenemos que valorar si existen causas reversibles que estén impidiendo que mi paciente salga del paro, ¿no? Si hice una descarga, 2 descargas, 3 descargas, tengo que valorar qué causas pueden estar dando que no mejore. Entonces ahí vienen las causas reversibles. Tengo que ver si mi paciente está hipovolémico. El paciente hipovolémico no va a salir del paro si yo no le doy volumen, ¿no? De repente requiere incluso, hay pérdida de sangre, necesita recuperación de sangre, transfusión de sangre. Si hay hipoxia, tengo que ponerlo con oxígeno. Si hay acidosis, ya he hecho un AGA, hay acidosis, tengo que corregir la acidosis. Si hay hipoglicemia, tengo que darle glucosa. Si hay trastornos del potasio, ¿no? Manejar el potasio. Si hay hipotermia, abrigarlo. También ver las T. Las T significa tensión, por ejemplo, neumotoras a tensión. Si hay neumotoras, tengo que poner una aguja descompresiva. Si hay un taponamiento cardíaco y requiere una descompresión cardíaca. Si hay toxinas, si hay una trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Entonces son las causas reversibles que pueden ser manejadas.
Esto es con el brazo de los ritmos desfibrilables. Al otro brazo tenemos los ritmos que no son desfibrilables, ¿no? ¿Cuáles son? La sistolia o la actividad eléctrica sin pulso que les mencionaba. En estos casos no se recomienda descargas de, de joules, ¿no? De hacer descargas eléctricas. No. Acá lo que se maneja directamente es adrenalina y darlo lo más pronto posible, ¿no? Dar reanimación, dar adrenalina a las mismas dosis que están acá mencionadas, ¿de acuerdo? Y valorar, colocar ya un manejo avanzado de la vía aérea. Y seguir viendo si el ritmo es desfibrilable o no. Si continúa siendo no desfibrilable, pues sigue con la adrenalina y sigue con la RCP de alta dosis. No mejora, buscar las causas reversibles. ¿De acuerdo? Bien, esto entonces es el algoritmo y el manejo del paro cardíaco en sus dos brazos, con ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. A continuación vamos a ver la bradicardia. El estudio de la bradicardia, pues hay que valorar primero si hay compromiso cardiopulmonar o no. Si hay signos de shock, ¿cómo sé que hay un compromiso cardiopulmonar? Es cuando hay alteración del estado de conciencia, de la perfusión, ¿no? Y hay hipotensión. O sea, ¿hay signos de shock o no? Si es que hay, si no hay signos de shock, si no lo hay, pues vamos simplemente al ABC de la reanimación, hay que colocarle oxígeno, hacerle su EKG y observarlo, ¿no? Pero si hay signos de descompensación, pues inmediatamente hay que mantener una vía aérea permeable, hay que darle ventilación, ¿no? A presión positiva con oxígeno y monitorear al paciente. Si la frecuencia cardíaca de esta bradicardia es menos de 60 por minuto, del paciente pediátrico, menos de 60, a pesar de la oxigenación y ventilación, hay que darle reanimación cardiopulmonar. Si no es, si mejora, pues se va a recuperación, pero si es que persiste la bradicardia a pesar de una buena oxigenación, menos de 60 por minuto, hay que darle reanimación. ¿Con qué? Con adrenalina y o atropina. ¿De acuerdo? Aquí manejamos adrenalina o atropina. Y seguimos con la reanimación hasta que mejore. Ahí está la dosis de adrenalina y de atropina. También hay que ver las posibles causas, ¿no? Hipotermia, hipoxia o medicaciones. Esto es en cuanto a la bradicardia. Y en cuanto a la taquicardia, lo que nosotros tenemos que valorar si hay o no taquicardia sinusal. ¿Cuándo es que nosotros decimos que es una taquicardia sinusal? Que son las taquicardias benignas, que no requiere hacer mucha cosa y solamente buscar la causa. En la taquicardia sinusal hay ondas P en la taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? El intervalo RR es variable y generalmente los lactantes, los niños pequeños menores de 1 año, la frecuencia cardíaca es menos de 220. Tengo una taquicardia de 210, puede ser una taquicardia sinusal. 220 puede ser, pero más de 220 ya es muy, muy improbable que sea una taquicardia sinusal. En ese caso se busca la causa y se trata. Pero si nosotros tenemos una taquicardia que no es sinusal, nosotros tenemos que ver si tiene o no compromiso cardiopulmonar. Y el compromiso cardiopulmonar es nuevamente ver el estado mental, los signos de shock o la hipotensión. Si hay alteración de compromiso cardiopulmonar, entonces se va a ver el QRS. Y el QRS se divide en un ancho o es estrecho. Si el QRS es estrecho, la posibilidad diagnóstica es una taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular no tiene ondas P o son anómalas. El intervalo no es variable de frecuencia respiratoria. Los lactantes tienen más de 220 y los niños una frecuencia más de 180. Y el tratamiento aquí es con adenosina, que genera una rápida recuperación del paciente. Y en el paciente que tiene QRS ancho, es una posible taquicardia ventricular. Entonces, QRS estrecho, taquicardia supraventricular. QRS ancho es una taquicardia ventricular. Y el manejo es una cardioversión sincronizada. Y acá sí tiene que hacerlo alguien que conozca el manejo, el equipo también adecuado. Si el paciente no tiene un compromiso cardiopulmonar, pues se evalúa nuevamente el QRS y se ve si es estrecho o es ancho. Si es estrecho, estamos en lo mismo, taquicardia supraventricular. Y acá lo que va a hacer es maniobras vagales. Podemos hacer maniobras vagales como compresión ocular,
como compresión carotidia, como maniobras de Valsalva. ¿De acuerdo? Y si no hay una respuesta a ello, podemos ir al manejo de adenosina. Y si el QRS es ancho, decimos que es una taquicardia ventricular, ¿correcto? Y aquí, si el ritmo es regular, entonces podemos usar adenosina. O si no, llamar a un experto. Muy bien, chicos. La obstrucción de cuerpos extraños es algo que ustedes ya lo han visto. Me parece han tenido una clase de eso. Y dado que ya no tenemos tiempo, ya no tengo tiempo para seguir, lo voy a dejar ahí, pero en las diapositivas van a quedar, ¿no? Esto ustedes ya creo que ustedes ya lo han hecho. Bueno, lo que queremos es que ustedes aprendan a hacer reanimación cardiopulmonar de una calidad alta que permita, pues, mejorar, sacar niños con una actividad neurológica buena. Lo que no queremos es recuperar niños con muerte cerebral, ¿no? Y que sean unas plantitas luego. Bien, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Este, esta diapositiva se las voy a dar al delegado para que pueda compartirlas. Ustedes pueden revisar en las guías, está todo en las guías, ¿no? De la Academia Americana, está allí. Yo he tratado de hacer un resumen que pueda, pues, darla en una clase de 1 hora. Normalmente los cursos de PALS, por ejemplo, son cursos que se hacen en 3 días. Los 2 primeros días, mañana y tarde, para estudiar el PALS. Y aquí, pues, he tratado de una media hora darle lo básico, lo esencial, que son la revisión de esos algoritmos, que está ahí muy bien explicado. Ustedes pueden leer, tiene su leyenda, su dosis, todo está explicado en la parte lateral. Sin embargo, estoy abierto a que cualquier duda, pues, me la hagan saber, me la hagan llegar. Doctor, una consulta. Este, ¿Cuál es la probabilidad de daño neurológico en un paciente pediátrico que necesita reanimación Muy avanzada? buena pregunta. Muy buena pregunta. En verdad, el paciente va a tener una menor probabilidad de daño neurológico, primero, mientras más pronto se le dé la reanimación. Mientras más tiempo pase, las neuronas se mueren y ahí vamos a tener serios problemas. Mientras más pronto demos la reanimación. Segundo, que la reanimación sea de calidad, es decir, las compresiones, lo que hemos hablado, compresiones adecuadas, profundidad adecuada, ritmo adecuado, mínimo de interrupciones, todo eso, mientras hay una buena circulación, hay aporte de oxígeno adecuado al cerebro, incluso la reanimación a veces puede durar media hora y el paciente va a salir con una buena recuperación. Pero si la reanimación no es buena, es tardía, no la hacemos bien, a lo mejor sale del paro, pero va a tener complicaciones neurológicas importantes. Entonces, para responder a tu pregunta, esos pronósticos o ese riesgo va a depender de cuán pronto actuemos y qué tan buena calidad está en las maniobras que realizamos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, bueno, me agradezco que ya han ingresado un poco más, son 184 participantes, es bueno, entonces todos chicos vayan ya a la clase de la otra lo que debe estar esperándoles, son 3:30 en punto, vayan a la clase con la otra lo a seguir viendo al corazón, ¿no? Hasta luego, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.